Muy buenos días, amigos, nuevamente con ustedes. Gracias a la Cámara de Comercio. Estamos nuevamente juntos a través del Zoom. Soy Rosa Patricia Cruz Frisch, así es que el día de hoy vamos a seguir con nuestras conferencias y bueno, pasamos al siguiente tema que íbamos a tratar el día de hoy. Y vamos a hablar sobre el despido de los trabajadores tóxicos, lastimosamente, ¿no? Hemos venido haciendo ya varias clases en semanas, hemos hablado de la empleabilidad, hemos visto dentro de ellos cómo ser un buen trabajador, ¿no? Parte 1, parte 2, un buen empleado. Hemos visto empleados, lo contrario, empleados tóxicos, parte 1, y empleados tóxicos, parte 2. Hoy día vamos a hablar del despido de esos empleados. ¿Perfecto? Pasamos a la siguiente pregunta. Acá dice, guía para no despedir injustamente. Antes de decir esas palabras, debes estar seguro que tienes todas las herramientas para defenderte de lo que es totalmente necesario, ¿no? Entonces, nosotros, antes de despedir a alguien, en la mayoría de los casos, el empleado y el empleador son libres de terminar su relación laboral, ¿verdad? Bajo las circunstancias correctas. Todos sabemos que hay empresas que despiden a sus colaboradores por razones de raza, género, edad o capacidades diferentes. Hay otras que incluso ofrecen programas de desvinculación asistida para ayudar a sus ex trabajadores a colocarse rápidamente en nuevos empleos. Entonces, cabe decir que las segundas compañías suelen ser más atractivas en el momento de atraer y retener talentos, ¿no? Lo que significa que rara vez se ven inmiscuidos, ¿no? En litigios por despidos injustificados. Acá nosotros vamos a hablar de 10 pasos para hacerlo correctamente. Esto va enfocado netamente a los cabeza de grupo, los jefes, ¿no? Paso 1 sería distribuye una guía para el empleado. Ese documento debe establecer la política de la empresa y las medidas disciplinarias que se toman en casos específicos. ¿Perfecto? Estas herramientas nos protegerán o los protegerán si tienes que ir a juicio, ya que habrá comunicado con prontitud e igualdad lo que se espera de un empleado. Entregar una copia a las nuevas contrataciones y pedirles que se termine, que se te firme un recibo, por supuesto, ¿no? Elaborar una guía de la mano de un abogado. O sea, cada persona debe firmar de haber recibido para que justamente, si en caso este personal no sigue lo pactado o lo indicado, y si es despedido, no haya pues un juicio futuro o reclamos. Otro sería documenta la violación, las violaciones, ¿no? No basta con hablar con un empleado cuando se comporta mal o está cumpliendo con su trabajo. También es necesario documentarlo por escrito. Recuerden, yo no puedo estar llamando la atención verbalmente. En caso de un trabajo, siempre tiene que ser documentado, ¿verdad? Es recomendable escribir un memorándum y agregarle al archivo personal del trabajador con su consentimiento. Ojo, ¿no? Cuestiones que conducen a un despido son recetas para litigios largos o acuerdos costosos, cuando no están bien documentados. Entonces, es importante que nosotros, si vamos a llamar la atención a un empleado, se haga por escrito. Bien dicen el dicho, papelito manda, ¿no? Y el mismo personal tiene derecho a su descargo mañana más tarde, en caso de ser injustificado, ¿no? Otro punto sería, haz efectiva tu disculpas, ¿no? Sean cuales sean las consecuencias por violar la política de la empresa, como el empleador te corresponde hacerlas cumplir de manera consistente. Cuando haces excepciones, incluso con las mejores intenciones, te arriesgas a enfrentar reclamos de trato desigual, por motivos de raza, sexo, edad o discapacidad. Recuerden bien eso. Otro punto que nosotros tenemos es investigar antes de despedir.
En el momento en el que sientas que debes despedir a alguien, debes empezar a investigar el desempeño de la persona para saber si tiene razones verdaderas para hacerlo. Esto debe incluir entrevistas documentadas con sus supervisores y compañeros, así como estudio consciente del desempeño del empleado. Ojo con eso, ¿no? Uno tiene que investigar antes de despedir, ¿no? Tiene que haber habido una documentación pactada, ya puesta, enviada y firmada y recibida por el empleado por la indisciplina que sea. De lo contrario, no podemos despedir. Conocer la ley, ¿no? Recuerda que la ley penaliza como debe ser, ¿no? Despidos basados en cuestiones de raza, capacidades diferentes y género. Antes de despedir a alguien, hay que conocer las circunstancias especiales que puedan afectar el proceso de terminación, ¿no? Otro punto que nosotros tenemos es avisarle al empleado. No es una obligación legal, pero es mejor que le hagas saber al empleado que no estás contento con su desempeño, ¿no? Y le des la oportunidad de mejorar. Si nosotros llamamos al empleado, tenemos una conversación con él y le decimos, mira, estás cometiendo muchos errores. Y obviamente, si él en realidad desea mejorar o seguir en la empresa, va a optar por hacerlo lo correcto, ¿no? Y hacerlo también en forma física, ¿no? Con un documento, siempre es importante. Como le decía, ver el desempeño y darle la oportunidad de mejorar. Una queja común es la demanda por despidos injustificados. Nunca me dijeron que estaba haciendo mal las cosas, a mí nadie me dijo, se dan cuenta, entonces es importante. Despedir con dignidad, ¿no? Si después de que le diste una segunda oportunidad de mejorar, el empleado no lo hace, es momento de terminar la relación con dignidad y de manera profesional, para no llegar a mayores, ¿no? Los despidos deben ser hechos en privado, ¿no? Con al menos un testigo, pero lejos de un empleado, ¿no? Podríamos estar con un segundo jefe y que vean de qué se trata el despido, ¿no? Otro punto sería ser breve y preciso a la hora de despedir. Esta información innecesaria puede generar más preguntas que respuestas para el empleado y en la corte, ¿no? Preparar un pequeño guión con puntos antes de hablar con el trabajador. Otra cosa que tenemos, evita endulzar la noticia. Sé claro con tus razones para el despido. Si el trabajador cree que tiene otras razones, puede poner en duda tu credibilidad. O sea, no ser cruel, pero honesto, ¿no? Otra cosa sería cumplir con tus obligaciones, asegurarse de cumplir con todas las obligaciones. Al desvincular a un empleado, como dar una liquidación con todos los derechos de ley que contempla, querer ahorrarte unos pesos puede salirte muy caro en una demanda. Así que hay que ser justos, ¿no? Darle a la gente lo que le corresponde. Mucha gente denuncia estas cosas porque no fueron indemnizados, no les pagaron como se quedó, y no se trata de estafar al personal, ya bastante tienen con quedarse sin trabajo, ¿verdad? Llámese buscado o no, es así, ¿ok? Vamos a pasar al otro punto, que dice, ¿qué pueden hacer las empresas para evitar despidos masivos en la crisis? ¿Se puede evitar los despidos masivos en medio de la crisis sanitaria que vive por el coronavirus? Obviamente, podríamos decir, Mercer, considerar que sí es posible sortear el impacto del COVID-19 sin tomar como primera alternativa el recorte del personal para proteger al empleado actual y garantizar la continuidad del negocio. El coronavirus está impactando la economía y eso lo sabemos, ¿no? La economía global de manera negativa. En este contexto, las empresas se están enfrentando a un escenario complejo y fuera de control. Existen diferentes factores fuera de nuestro control que pudieran impactar en un sentido o en otro el desempeño de nuestra empresa, lo que nos invita en este momento a reflexionar sobre la estrategia que podemos implementar, ¿no? Hacia el futuro. Para tomar decisiones que ayuden la optimización de los costos, la organización debe considerar aspectos como duración de la
contingencia, periodo de recuperación, situaciones económicas en la empresa, el impacto en las ventas durante la contingencia, tipo de productos y servicios, esencial y no esencial, tipo de cambio en el negocio, ¿no? Costo de consumo, costo de nóminas contra gastos totales, nivel de financiamiento de la compañía, pagos programados y tasas de intereses. Este es un entorno muy complejo y por eso no hay más que ver cómo optimizar los costos para que tengamos dos cosas. Uno, la continuidad de los negocios y para ver cómo están preparados para esa recuperación. No todas las empresas tienen que tomar las mismas decisiones, señores. Estas variables son distintas en las diferentes industrias, en las diferentes compañías, y por ende el tipo de decisiones que van a tomar va a ir variando, ¿ok? Entonces, tenemos que ver con tranquilidad y tomar buenas decisiones. Otro punto sería, ¿cómo evitar los despidos masivos? Hay una diversidad de acciones que se pueden aplicar a nivel organizacional, ¿no? A ver, tendríamos que analizar el nivel de recursos humanos y de retiro e inversiones que la empresa puede implementar para no llegar a recortes de personal. Tenemos un análisis de los paquetes de compensación y beneficios en los que podamos trabajar para contener los costos. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Qué oportunidades de sinergia y eficiencia tenemos? ¿Hay duplicidad de funciones? ¿Cómo están en nuestra estrategia de inversiones los fondos de la organización? ¿Estamos pagando comisiones correctas? ¿Estamos teniendo retornos adecuados? ¿La estructura que tenemos es la mejor o no? Son las preguntas que debe estar haciéndose en estos momentos las empresas, ¿no? En ese sentido, recomendamos una serie de acciones que pueden implementar las empresas antes de pensar en los despidos masivos, los cuales pueden tener un impacto básico, intermedio y severo. Cada uno dejará un nivel de ahorro distinto. Es más, va a requerir de mayor o menor esfuerzo y dejará una pérdida baja o alta del talento, ¿no? El impacto básico, ¿qué sería, no? Simplemente implementar el teletrabajo, suspensión de pagos por herramientas de trabajo, vales de gasolina, membresías de gimnasio, automóviles, etcétera, ¿no? Limitación en la aprobación de gastos facturables, y revisión de interdiario de proveedores. Nivel de recursos humanos. En este nivel, ¿de qué se ocuparía, ¿no? O qué tendría que ver? Los análisis de uso de licencias, de aplicaciones de capital humano, ¿no? Vacaciones o membresías para clubes, por ejemplo, retraso de contrataciones, entrenamientos no críticos, suspensión en compra de acciones de compañías a colaborar, evaluación de programas, expatriación y gastos asociados. Nivel de retiro e inversiones. Si tocamos ese tema, tendríamos que ver el monitoreo de suspensión de actuariales, ¿no? Obligación de labores. Ofrecimiento de esquemas de jubilación o jubilaciones programadas. Cuentas sobrantes y costos de administración, revisión de inversión. Esto sería lo que vendría a ser el impacto básico. En el impacto intermedio, el nivel organizacional, tendría que ver los análisis de descripción de puestos para evitar duplicidades, ¿no? El doble trabajo. Reducción de jornada laboral. Implementación de paros técnicos conforme a la legislación vigente. Y en el nivel de recursos humanos, tendría que haber la reducción de congelamiento de incrementos salariales, ¿no? Diferimiento, situación de pago de bonos, reconocimiento u otras prestaciones, ¿no? Evaluación del pago diferido de acciones a ejecutivos, etcétera. Acá estamos viendo también que el nivel de retiro de inversiones, ¿de qué tendría que ver? Sería la solicitud de pruebas de vida jubiladas con beneficios, suspensión de reducción o aportaciones en planes de pensiones, ¿no? Rediseño del plan de pensiones para optimizar costos. Eso tendría que disminuir las aportaciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería el impacto severo.
ventas lo vería en la parte organizacional, ¿no? Perdón. Ventas de áreas de negocio no esenciales, optimizar la estructura por automatización de procesos. Otra cosa sería la identificación de posibles, podría ser las alianzas por tener funciones, procesos o servicios no están en la oferta de la empresa, ¿no? El nivel de recursos humanos en el impacto severo tendría que ser la reestructura de la organización, identificar las áreas de sinergias, optimizar niveles jerárquicos y tramos de control, ¿no? Renegociaciones sindicales, reducción masiva de la fuerza laboral, análisis e implementación de rediseños, paquetes de compensaciones, etc. En el nivel de retiro de inversiones, la transferencia de riesgos asociados a jubilados, no hay que olvidar que todo eso va dentro del entorno que hay que considerar de compromisos, de motivación y salud del equipo. Cualquier cosa que hagamos, ya sea a nivel básico, intermedio o severo, probablemente va a afectar de cierta manera el compromiso de nuestra gente. La motivación e incluso pudiera alterar en algunos casos la parte de la salud del equipo. Ojo, hay que ser muy sensibles de cualquiera de las decisiones que tomemos de optimización de costos en ese sentido. ¿Ok? Así que es recomendable que se estudie bien las cosas para poder evitar estos despidos masivos, ¿no? Tenemos las alternativas para evitar el recorte del personal de las empresas. Los despidos son una salida fácil para enfrentar una situación económica difícil en la empresa. Sin embargo, hay otras alternativas. Definitivamente hay otras alternativas, ¿no? En épocas de vacas flacas, como se dice, la empresa recurre a todas las formas de lucha para salir a flote. Venta de activos, recorte de gastos, despido de personal, son algunas de sus estrategias. Esta última, sin embargo, es una verdadera arma de doble filo. Pues si bien tiene un impacto positivo, en el corto plazo, porque reduce la presión sobre el efectivo en ocasiones, se convierte en un tema difícil de manejar con largo plazo por impacto, ¿no? Generado en los trabajadores. La reducción de gastos, contrario a lo que piensan, es una tarea de todos. Y solo de gerente financiero, ¿no? Los expertos consideran que antes de sacrificar los puestos de trabajo, las empresas deberían convertir a los colaboradores en aliados estratégicos. Y esto es verdad, ¿no? Las empresas deben estudiar cuáles son los procesos cruciales del negocio, sobre los cuales se debe hacer la reingeniería y automatización, ¿verdad? Esto va a beneficiar la productividad del negocio. A primera vista, se va a creer que no es fácil. Recuerden que tiene un gran costo, pero el trabajador, todo lo que la compañía desarrolla en este campo, se evidencia en la transformación del negocio. La rentabilidad también se ve impactada positivamente al hacer eficientes los procesos y transformación de los flujos de trabajo, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones que se podría dar para evitar los procesos de duplicidad, demora injustificada y costos ocultos, podríamos decir uno, ¿no? Aprende a manejar los salarios. Algunas empresas optan por no realizar incremento en base al salario, ¿no? Pero sí aumentan la parte variable. De esta manera, todo el equipo estará enfocado en mejorar los resultados. Otro punto sería menos gastos variables. En la sumatoria de pequeños ahorros se verán grandes diferencias. Disminuir los viajes de negocios, sustituirlos por videos, conferencias, bajar los costos de representación como cenas o regalos y generar cultura del ahorro, ¿no? En toda la planta del personal, ¿no? Son clave. Otro sería optimizar costos y procesos. Algunas empresas abren concursos
en que sus empleados para que generen ideas de cómo optimizar los costos. De este ejercicio pueden salir iniciativas de alto impacto. Ahí tenemos gente muy, muy hábil, ¿no? De ese ejercicio nosotros podemos, pues, en ellos mismos, quién sabe qué podría mejorar sus logros de trabajo. Otro punto sería, en la área digital, llevar los procesos del espacio físico al digital, permitir automatizar los flujos de trabajo, ganando hasta el 40% en productividad. Esta decisión, señores, también se ve reflejada en una liberación de personal que está embebido de procesos manuales, ¿ok? Y en manos de obras que ya pueden entrenar y dedicar a otras tareas o labores productivas. Otro punto sería definir las otras áreas o estrategias. Con esta decisión se define de paso lo que no es. Así impediremos gastar en rubros que no son determinantes. Entonces, sería una forma de no recortar personal, más bien recortar otras cosas, ¿verdad? Otro punto que tenemos es los consejos, que en realidad no son 8, son algunos. Vamos a nombrar 8 de ellos. Consejos para evitar despedir a los empleados en épocas de crisis. Acá hablamos de consejos. Para el líder emprendedor a cargo de una empresa, la posibilidad de tener que despedir empleados puede ser abrumadora y hasta causar mucho estrés. Es terrible, de verdad. Yo no creo que haya un jefe que disfrute de despedir a los empleados, sobre todo en situaciones de crisis, porque tú puedes quedarte tranquilo al despedir a un empleado tóxico, lo que hablábamos la vez pasada, porque sí, porque genera molestias, porque contamina al personal, pero cuando tienes que despedir, porque en realidad la situación económica en la empresa no es buena, es muy triste. De verdad, es una situación terrible. Muchos de los jefes despiden, pero te dan otras opciones, ya te han colocado, te han ayudado por ahí a conseguir trabajo en otro lado, y eso es maravilloso, ¿no? Pero es muy poca la gente que en realidad nos puede ayudar así. Dentro de los consejos que tenemos para el líder emprendedor a cargo de una empresa, la posibilidad de tener que despedir es terrible. Entonces, para el líder emprendedor a cargo de esta empresa, ¿cuáles son los consejos para evitar despedir a los trabajadores en una empresa de crisis? Sería, ¿y qué es gestionar un despido en una situación difícil, por lo que se necesita buscar todas las soluciones posibles para impedirlo? ¿Ok? Entonces, antes de liquidar al equipo de trabajo, hay que echar un vistazo a las alternativas para sacar a flote la empresa, sin sacrificar a sus empleados. Uno sería revisar los costos, ¿no? Se debe saber que hay costos ocultos que pueden hallarse en reversa, ¿no? En diversas áreas, desde el mal uso de la electricidad, el papel y hasta el agua, generando gastos innecesarios de mantenimiento. Lo recomendable es contratar asesores para que hagan una revisión e inspección de todos los procesos para ser eficientes en los consumos. Podríamos también hablar de innovar constantemente. Si las ventas están decayendo, algo está sucediendo en el mercado. Las necesidades de los clientes están variando, o ya no hay dinero para adquirir los productos como ahora, ¿no? Tenemos gente que no tiene cómo comprar. ¿De dónde? Si no tiene trabajo. O sea, ¿cómo consumes si no tienes un trabajo? Otra cosa sería flexibilizar horarios, ¿no? Ante una situación como esta de crisis empresarial, hay que evitar despedir a los empleados. Se necesita explicarles que la compañía está atravesando por un momento difícil, ¿verdad? Entonces, el emprendedor debe darse cuenta que se le reducirá el sueldo, pero como se está haciendo ahora, porque nadie quiere despedirlos, ¿no? Pero no va a quedar otra, o sea, si no hay un ingreso, ¿cómo te pago? Seguirá contando con una fuente de ingreso, por lo menos, y seguro, por lo menos hasta que se solucione la cosa y se puedan abrir
los negocios como deben ser, ¿no? Otra cosa sería reubicar al personal, lo que yo le decía a usted, ¿no? Es muy poco los jefes que hacen eso. En ese caso, la compañía tenga el objetivo de desaparecer de ciertas áreas o se funcione con otra empresa y se dupliquen funciones, se debe reubicar al personal, asignándoles nuevas funciones o cambiarlos de sede, ¿no? Asegurarle que cuentan con las habilidades o capacidades e instrumentos para desarrollar ciertas o nuevas áreas, ¿no? Funciones en las que enfatizan los especialistas. Otro punto sería trabajar desde casa, ¿no? Muchos trabajamos desde casa. Otra de las alternativas para evitar liquidar a los empleados es que ellos hagan un home office, como le dicen, lo que ayuda a la empresa para generar gastos de alquiler y de otros servicios. Lo cierto aquí es que los empresarios que opten por esta alternativa deben ser más exigentes al medir la productividad de los empleados y a la vez pedir resultados constantes. Otro punto que podemos tocar también es congelar los incrementos salariales. Generalmente, cada año las empresas realizan ajustes de sueldo en proporción de aumento de inflación. Pero en época de crisis, señores, la recesión económica, los jefes pueden acordar con sus empleados para detener los aumentos y prestaciones estas como la ley estipula, hasta que la empresa logre recuperarse. El recorte del salario temporal de los trabajadores que cuentan con más ingresos también es otra alternativa de solución que debe plantearse. ¿Okay? Tenemos también adelanto de las vacaciones. Es una alternativa que tiene como objetivo concretar y ahorrar esfuerzos en los momentos que exija mayor producción. Tenemos el incentivarlos a emprender. Si el despido es inminente, se debe avisarle hasta con un mes de anticipación, pero quizás promoviéndolos en otra compañía, bolsas de trabajo, ayudarlos a que tengan su negocio propio con la liquidez que van a percibir, ¿no? No es que se dé siempre, pero sería maravilloso que se dé. Errores comunes que cometen en un despido, ¿no? Si se han visto las alternativas para evitar despidos a los empleados en una época que se halla la otra cara de la moneda, los errores comunes que cometen los jefes ante despidos son muchísimos, ¿no? Ahora, vamos a ver la otra parte. ¿Cuál sería la solución antes de llegar al despido? En los momentos de baja producción, el directivo puede organizar jornadas más cortas o recortar algunos incentivos extras. Antes de prescindir de sus empleados, debe considerar cuánto le van a costar estas pérdidas a la empresa a largo plazo. Además de pagar por los despidos, el golpe moral puede perjudicar la productividad entre los supervivientes. Cuando el negocio mejore, usted tendrá que soportar los costos de nuevas contrataciones y la formación de nuevos trabajadores. Entonces, antes de llegar al despido, yo creo que se puede llegar a tratos mejores. Hemos visto que muchas empresas, para que el empleado no se vaya y no despedirlo, les han recortado el sueldo, pero siguen teniendo por lo menos un ingreso. Atraer nuevo personal y volverle a enseñar y no sabemos cómo va a responder, esto puede ser un costo grandísimo para la empresa, ¿verdad? Entonces, algunas soluciones que nosotros podíamos implantar antes de proceder a los despidos sería preguntarse a los empleados para obtener ideas. Se puede solicitar al personal que aporte sugerencias sobre cómo reducir los costos y ser más eficaces, ¿no? El recorte de los extras. Otra vía es congelar la contratación, de omitir los bonos adicionales, los aumentos de sueldos y dejar de realizar viajes. Otra cosa sería ofrecer más días libres sin sueldo. El tiempo de vacaciones es algo valorado, que valoran mucho los profesionales, incluso si no es remunerado, pero lastimosamente tendrá que conversarse de otra forma. Intercambiar los trabajadores con otras oficinas. Las grandes empresas realizan esto entre sus diferentes filiales. La compañía más pequeña pueden elegir para ellos firmas o proveedores asociados. Otro punto que podría ser parte de una solución,
Organizar semanas de trabajo más cortas, reducir el número de horas de jornada laboral y disminuir proporcionalmente la paga, que es otra de las opciones, ¿no? ¿Qué más? Considerar la posibilidad de crear una oficina virtual. Puede disminuir el espacio de su local y alquilar el área despejada. Otro punto puede ser, de esta manera se estará aprovechando la tecnología, será más sencillo llevar a cabo un control sobre los compañeros y establecer una comunicación continua, ¿no? ¿Qué otro punto tenemos? De esta manera podemos estar aprovechando la tecnología y será más sencillo llevar a cabo el control sobre los compañeros, como dijimos, realizar recortes salariales o beneficios. Es mejor empezar a realizar estas iniciativas en los altos cargos. ¿Qué más tenemos? Prescindir de personal a tiempo parcial. Si se llega a esta solución, es legalmente más sencillo y barato, ¿no? En lugar de utilizar otros medios para llenar los vacíos. Considerar el volver a contratar a los trabajadores retirados que ya conocen la práctica y los secretos del pequeño negocio. Ojo con eso. Lo que decíamos, ¿no? Traer un nuevo personal va a implicar un costo tremendo en la empresa, porque habrá que enseñarle, no sabemos cómo van a producir, porque si nos estamos deshaciendo de muchos empleados, no nos estamos deshaciendo porque sean malos, sino porque en realidad no se les puede pagar, y eso es triste. Entonces hay que llegar a acuerdos mejores, ¿no? Sería una buena solución. Otro punto, ¿cómo mantener la motivación en periodos difíciles? Durante épocas de crisis, el directivo de la empresa no solo debe estar atento a reducir los costos, es verdad. Durante este tema, si también hay que ver que reducir los costos, sino también a que los empleados permanezcan motivados y sigan creyendo en el proyecto. Para ello es importante dedicar, para ellos es muy importante dedicar tiempo a escuchar las preocupaciones de la plantilla y transmitir con claridad la situación por la que están pasando. La transparencia en estos casos es una de las claves para crear un clima de confianza entre los jefes y los empleados. Es fundamental transmitir la historia de la organización, destacando los mejores momentos y los peores. Esto nos va a servir para analizar en conjunto las causas por las cuales se está atravesando, por un mal momento, y se podrá comprobar cómo en el pasado se pudo superar una situación similar. Es una práctica para entender los fallos y afrontar los retos en conjunto, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo podríamos conversar con todo el equipo de trabajo para que puedan entender que la empresa está pasando por una terrible crisis. ¿Cómo comunicar la reducción al personal? Esta parte, si casi todos gestores en algún momento de su carrera se depara con una situación en la cual reduce el personal, es terrible. Tener que despedir a los empleados es terrible. Si nosotros al sentir, como les decía hace un rato, ¿no? Muchos empleados están siendo despedidos no porque trabajen mal, sino que no hay forma de mantenerlos con el sueldo que tenían. Y muchos tampoco han aceptado ser empleados con el sueldo reducido. Y se han tenido que ir, ¿no? Pero es distinto a despedir a un empleado tóxico que nos trae problemas, contamina a la gente, ¿no? No es fácil. De verdad, señores, ser un jefe y tener que despedir no es fácil. Porque todos nos ponemos en la posición del desempleado. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a afrontar su vida? ¿No? Debe tener familia, o sea, hay que tener sangre fría, ¿no? En este caso, casi todo gestor en algún momento de su carrera se depara con una situación en la cual la reducción del personal, ya sea un sector de la empresa en general por decisiones estratégicas o para mantener la sustentabilidad financiera de la empresa. Como el proceso de despido acostumbra ser un momento negativo y de fuerte carga emocional, es necesario estar preparado para comunicar el despido de la mejor manera, lo que yo les decía, ¿no? Pues es anticipar las reacciones
de los empleados es ser transparente y claro. Son criterios, por ejemplo, son criterios básicos para minimizar la consecuencia, así la lectura, descubrir cómo actuar en ese momento. La reducción del personal en la opción para cortar costos, la situación es común, es un momento de retracción del mercado. Cuando la demanda por trabajo disminuye, los beneficios son afectados. Tú intentas reducir los gastos de todas las formas hasta que la reducción del personal es inevitable. Por eso les decía, tenemos que empezar por reducir los costos de otras cosas. Y ya después, si no hay más que hacer, llega a la reducción del personal que es inevitable. El criterio para definir quién será despedido puede variar. En general son considerados aspectos como tiempo de empresa, importancia para el funcionamiento de los procesos, la productividad y calidad generales del trabajo. De cualquier forma, es importante que la decisión definitiva y amparada en argumentos sólidos sobre todo eso, cuando la vacante del empleado será extinta, por ejemplo, es más fácil hacer el proceso de despido impersonal, que tal vez sea la clave para evitar animosidades, ¿no? Y reacciones exageradas por parte del colaborador que será despedido. Antes de comunicar a los empleados sobre la reducción del equipo, es necesario poner todos los aspectos que relacionen la decisión, lo que incluye el futuro de la empresa y la carrera profesional del empleado, ¿verdad? Entonces, vemos que hay que prepararse también para la reacción, como la sorpresa, desamparo, que llore, desesperación, rencor, rabia. Lo que yo les decía, no sabemos cómo vamos a... Es que nadie sabe la vida de nadie, entonces no sabemos cuánto vamos a afectar. Por último, sabemos que el despido es, de hecho, un momento negativo. Evitar hacer chistes o adoptar el estilo de juguetón en ese momento, para nada. Preparar los argumentos con convicción de la decisión y muy profesional. Todo esto es para facilitar el proceso para todos los involucrados. O sea, señores, no es fácil, ¿no? Ni para ustedes, ni para el jefe. Otro punto sería, ¿cuál es el mejor día para despedir? Una cosa de locos. Tras tomar decisiones por el despido, lo ideal es comunicar al empleado cuanto antes. Esperar una fecha específica, sin embargo, puede facilitar ese proceso aunque no haya unanimidad. ¿Cuál es el mejor día para despedirlo? Puedes reflexionar sobre el asunto llevando en cuenta el perfil del empleado que será despedido. Debe ser terrible. Yo no creo que exista un día bueno. Simplemente está. El día lunes, que él comience inmediatamente a buscar otro empleo, ¿no? Avisarle, pero que pueda llamar la atención para la semana vacía de compromisos. El viernes, por otro lado, permite que el empleado aproveche el fin de semana desde que él no quede triste con la decisión y pierda el tiempo con lamentaciones, ¿no? Todo depende, por lo tanto, del perfil del colaborador. Pero definitivamente, sea el día que sea, es un tema preocupante, es un tema difícil, no sabemos la vida de nadie. Yo supongo que cada líder o jefe, ustedes saben que para mí líder es muy distinto a ser un jefe, debe estar muy involucrado con su personal, sobre su vida personal como un referente y su vida en el trabajo, que es tan importante para nosotros saber qué cosa estamos haciendo a quienes vamos a despedir. Lo vuelvo a repetir, hay que tratar de recortar costos de otras formas. Y si ya es inevitable y tenemos que despedir a los empleados, pues darles muchos días de anticipación para que puedan buscar otros empleos. Nosotros, si tenemos la posibilidad de ponerlos en otras áreas, en otras sedes, en otras empresas, ¿por qué no? ¿No? De verdad, yo creo que es una cadena, pero depende de cada líder. Otro punto sería comunicando la reducción del equipo a los empleados. Escoja un local privado, dice, para comunicar la decisión, puede ser tu oficina o la oficina de reuniones, por ejemplo, y actúa naturalmente al solicitar la presencia del empleado. Terrible. A ver, en un local
Para comunicar la decisión puede ser la oficina, como dijimos, y qué sé yo. Ahora, no comentar acerca del tema del encuentro, solo sea claro, siempre dicen, y no usar chistes, porque tenemos jefes que se hacen los graciositos, y el dolor es el mismo a la hora que nosotros despedimos. La decisión impersonal. Cuando se trata de la reducción del personal, la mejor forma de comunicar el despido es ser objetivo, ¿no? Explicando las dificultades de la empresa, la necesidad de disminuir el personal por decisión estratégica. Así se explica, no se trata de desempeño, ¿no? Reconocimiento de la contribución, es buen grado agradecer al empleado por los servicios prestados, ¿no? Reconociendo la importancia del colaborador para el desempeño de la empresa. No exagerar, ¿no? En los elogios, porque eso no puede llevar al empleado a cuestionar la decisión, porque si estamos despidiendo, lo estamos elogiando, entonces se va a decir, ¿y entonces por qué me despidió si soy tan bueno? Entonces, ¿no? Hay que pensar. Sin margen para revisión, es el momento de comunicar el despido. Es importante demostrar autoridad, ¿no? Y explicar que la decisión por la reducción del personal no tiene vuelta. No se trata de una elección de empleados y también no es negociable. La opinión conjunta. Evitar atribuir las decisiones del despido a otros sectores para adquirir la simpatía del empleado despedido. Pues en esa postura también abre margen a cuestionamientos, ¿no? Explica que apoyar la decisión por más que lo lamente, o sea, se toma la decisión y se toma lastimosamente. Si vamos a estar consultando a quién le cae bien, a quién le cae mal, no, podemos entrar en discusión. Ahora, el futuro del profesional. Para facilitar el proceso está dispuesto a recomendar al profesional, lo que yo le decía, a otra empresa. Si a él así lo desea, mostrarle también sensible y preocupado por su futuro, porque es verdad, nos preocupa, ¿no? Ahora, tenemos otro punto, ¿no? Algunos consejos nos dicen, ¿no? La situación económica actual, ¿no? Es terrible. Están afectando mucho a las empresas a tal punto que la mayoría de los despidos se convierten en casi innecesarios. Eso es lo que nosotros hablábamos, ¿no? Es increíble cómo nosotros podemos entrar al despido, ¿no? Es una situación terrible. En algunos consejos para evitar ser despedido, o sea, si nosotros somos los empleados, nosotros tenemos una guía de cómo trabajar y qué cosa debemos hacer, ¿no? Ahora, si están llegando al despido porque la empresa no puede más, nosotros no nos va a quedar otra cosa que asumirlo, con mucha pena, ¿no? Ahora, para no ser despedidos, seguir la línea, ser un buen empleado, hemos hablado de cómo ser un buen empleado, ¿no? No ser tóxico, la responsabilidad, los horarios, las horas en que tú tienes que entregar tus trabajos, llegar correctamente vestido, cumplir tus horarios, estar siempre para la empresa, sin caer en la exageración, pero definitivamente acá estamos hablando de que si la empresa no le va bien, lo recomendable sería reajustar sus costos, viajes, extras que daban, lastimosamente no, reducir el sueldo para no perder al empleado, pero si ya la cosa es inevitable, definitivamente no podemos hacer más, ¿no? Y definitivamente, señores, ya hemos llegado al final. Todo esto definitivamente son consejos que nosotros estamos dando por muchas vivencias y situaciones, pero definitivamente estamos apostando porque sean despidos eh, como deben ser, ¿no? Porque hay despidos injustificados. Entonces, nosotros tenemos que siempre dar lo mejor en la empresa. Y si a pesar de eso la empresa no ha comunicado el problema que tiene como empresa, entonces nosotros podríamos reclamar. Pero si la empresa ya ha comunicado y ha optado por recortar costos y ha juntado a todo el personal para decírselo como debe ser, y les ha ofrecido reducir el sueldo por el tema que estamos nosotros pasando, y a su vez no perderlos y que ustedes puedan llevar un poco de dinero a casa, no podríamos nosotros ser injustos, ¿no? Como empleados, porque en realidad están ellos tratando de mantenernos. O pasarnos a una empresa que nos puedan mantener,
¿no? Entonces, hay que evaluar muchas cosas. Ahora, vamos a ver qué cosas nos dicen nuestros amigos, los de siempre. Ronald me dice, buenas tardes, ¿qué tal? En tu carta de trabajo se le pone que fue en la empresa. No entendí muy bien. ¿Cómo fue en la empresa? A ver. Claro, nosotros podríamos recomendar, si me hablas de eso, Ronald, nosotros podríamos recomendar, si tuviéramos que trasladar como ayuda al empleado a que pase a otra empresa, obviamente recomendar el tipo de trabajador que es, ¿no? Y poderlo promover, no sé, y mandarlo a otra empresa que lo pueda mantener, porque la empresa de nosotros, estoy hablando como si fuera dueña de, ¿no? No podemos mantenerlo. Recuerden que para el despido, lo que tiene que hacer la empresa es comunicar, está en la obligación de comunicarle a los empleados por lo que está pasando. Es la única manera de ser justos y decirles si es que en caso de haber reducción de personal, empezar por eliminar los costos, lo que decíamos nosotros, viajecitos, incentivos, extras que siempre reciben, que perfecto, cuando la empresa está bien, bien por todos, ¿no? Pero cuando la empresa está mal, todos nos tenemos que empapar, tenemos que ser justos si es que en realidad vale la pena esa empresa por la que hemos sido contratados, ¿no? Entonces, evaluar todo eso, tener esa comunicación con el líder que está en la obligación de informarnos, ¿verdad? Y si en caso fuera maravilloso que el jefe, que es un ser humano distinto, proponga reducir el sueldo para que ustedes no pierdan, y obviamente al reducir el sueldo estamos reduciendo hora de trabajo, sería también maravilloso. Lo hemos visto en muchas empresas, muchos trabajadores estaban recibiendo la mitad de su sueldo con tal de que llevaran algo a su casa, a ser despedidos totalmente, ¿no? Y quedarse sin nada. Ahora, los despidos deben ser totalmente justificados, amparados a la ley. Eso sí lo sabemos. Y nosotros también tenemos que estar informados cuáles eran los requisitos a ser contratados. Nos tienen que haber dado un patrón para seguir. Todas las empresas deben darlo. Entonces, si yo he sido un buen trabajador, no es que tenga que ser despedido injustamente, o me reducen el sueldo, y si soy despedido, debe ser porque la empresa no está bien. Pero los despidos injustificados, no, señores. Hay que leer, hay que buscar las leyes que nos amparan a nosotros, tener que entrar a investigar, ¿no? Hemos visto muchos despidos injustificados ahora último. Hemos visto cantidad y eso está afectando la economía de nuestro país. Miren cómo estamos. Pero aún así, hay jefes que los están invitando a crear a cada uno su propia empresa, evaluando sus habilidades y sus talentos. Entonces, nosotros también tenemos que ver capaces de qué somos y qué cosas podemos hacer desde nuestras casas, ¿no? Si yo quedé despedida de tal empresa porque obviamente la empresa donde trabajaba no abre, no puede abrir, está prohibido, está dentro de las empresas, están limitadas, perfecto. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? A algunos les gusta la cocina, se convirtieron en grandes cocineros, llamemos postres, comida, increíble. A uno le gustaba la decoración y terminó teniendo una empresa de decoración. O sea, hay que creer en lo que somos capaces de hacer, señores, ¿no? Invitarlos a ustedes a crear su propia empresa, porque esto que está sucediendo ahora es terrible y nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, ver qué habilidades tengo. En mi caso, me gusta mucho hablar, he sido profesora, ¿no? Qué sé yo, consejería, entonces me gustaba hablar en masas. Y ahora estoy hablando con ustedes, estoy dándoles conferencias, gracias a Camex, ¿no? Y gracias a ustedes que también me siguen. Así es que, chicos, amigos, apostemos por las habilidades y los talentos que tenemos. Hay que creer más en uno.
A lo mejor podemos crear grandes cosas en forma personal, ¿no? Para no pasar por estas situaciones que se están presentando cada vez más difíciles, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros estar muy informados, ¿no? Para ver si en realidad nuestro despido es justo o no. Y tenemos que ser justos. Si no somos buenos empleados, definitivamente no vamos a durar en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a dejar que el tiempo pase, esperemos que mejore la situación en nuestro país para que no siga ocurriendo estas cosas. De igual forma, hemos terminado ya la charla, gracias a las personas que nos escriben siempre y nos siguen. La próxima semana, miércoles y viernes, los espero de 12 a 1. Tenemos 2 temas finales, justamente hablando de despidos, que nos va a interesar mucho. Chicos, amigos, lo mejor, salud, éxitos y bendiciones, como siempre se las doy. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias.